En este video vamos a desarrollar el tema de instalaciones industriales. Una instalación eléctrica es un conjunto de tuberías, conduit o canalizaciones, cajas de conexiones, registros, uniones entre tuberías, conductores eléctricos, accesorios de control y protección necesarios para conectar o interconectar una o varias fuentes o tomas de energía eléctrica con los receptores. El objetivo de una instalación industrial es que sea segura, eficiente y económica, tenga mantenimiento, una distribución adecuada y sea accesible en el aspecto de control. Las tuberías. Estas protegen a los conductores eléctricos contra esfuerzos mecánicos y ambientes desfavorables. En este video expondremos 4. La primera es la tubería conduit pared delgada. Esta no tiene cuerda, se une por medio de coples sujetados a presión y su unión de tubos se unen los tubos a las cajas de conexión con juegos de conectores. La tubería conduit pared gruesa trae cuerda en los extremos y se une con coples de cuerda. La unión de tubos a cajas de conexión con juegos de contras y monitores. El ducto cuadrado es fabricado para armarse por piezas con tramos rectos, codos, adaptadores, etc. Se utilizan en instalaciones con número y calibre de conductores de consideración. La escalerilla no tiene cuerda y se une por medio de coples sujetados a presión. Su unión de tubos a las cajas de conexión es con juegos de conectores. Los conductores eléctricos. Estos son materiales con resistencia al paso de corriente eléctrica a través de ellos. Todos los metales son buenos conductores, sin embargo existen unos que son mejores que otros y son los que expondremos a continuación. El mejor conductor es la plata, pero su uso es reducido debido a que es de alto costo. El segundo mejor conductor es el cobre, que posee una conectividad, alta resistencia mecánica, flexibilidad y es de bajo costo. Y existen 3 tipos de conductores de cobre. El de cobre suave o recocido, que es de baja resistencia mecánica, conductividad del 100%, se usa en ductos y tubos conduit. Los conductores de cobre semiduro, estos son de mayor resistencia mecánica, tienen menor elongación y conductividad de 96.66%. También existen los conductores de cobre duro, que son de alta resistencia mecánica, menor elongación, una conductividad de 96.16% y se usan en líneas aéreas. Otro buen conductor es el oro, y aunque es el mejor después de la plata y el cobre, su precio limita mucho su uso. Y por último, el aluminio. El aluminio es casi tan buen conductor como el cobre, pero para la misma cantidad de corriente se usa una sección transversal mayor comparada con una de cobre. Los aisladores para conductores. Existen varios tipos. El tipo TW es de cobre suave o recocido con aislamiento de cloruro de polivinilo. Es termoplástico a prueba de humedad. Se usa en interior de locales, tiene una tensión nominal de 600 volts y no se debe usar a una temperatura mayor de 35 grados centígrados. Los calibres que maneja en AWG son de 20 a 60 en un conductor sólido, de 20 a 16 en un cordón flexible y de 14 a 4 en un conductor cableado. El aislador tipo THW también es de cobre suave o recocido con aislamiento de goma Plastilac y es un termoplástico a prueba de calor y humedad, y este cuenta con mayor conductividad. Se usa en canalizaciones, su tensión nominal es de 600 volts y no se debe usar a una temperatura mayor de 40 grados centígrados. Sus calibres en AWG son de 20 a 16 para un cordón flexible,
de 20 a 6 para un conductor sólido y de 14 AWG a 500 MCM en conductor cableado. El aislamiento tipo binanel es de cobre suave o recocido con aislamiento especial de cloruro de polivinilo. Es un termoplástico resistente al calor, la humedad y a agentes químicos. Se usa en instalaciones para mayor seguridad. Su tensión nominal es de 600 volts y no se debe utilizar una temperatura mayor a los 75 grados centígrados en un ambiente seco húmedo y en una temperatura de 90 grados centígrados si está en un ambiente al aire. Sus calibres de AWG van de 20 a 12 en un cordón flexible y de 14 a 8 en un conductor sólido. También de 14 AWG a 1000 MCM en un conductor cableado. El aislamiento tipo binanel nylon también es de cobre suave o recocido, pero este tiene un aislamiento de cloruro de polivinilo y de nylon. Es resistente al calor, la humedad, agentes químicos y a la fricción. Su uso es en circuitos de baja tensión y su tensión nominal es de 600 volts. Su temperatura máxima en un ambiente húmedo es de 75 grados centígrados y en un ambiente seco es de 90 grados centígrados. Sus calibres en AWG van de 14 a 8 en alambres y de 14 a 4 en conductores cableados. El tipo TWD o duplex, estos son dos aislamientos de cobre suave o recocido con aislamiento de cloruro de polivinilo y una hendidura longitudinal para su fácil separación. Su uso es en instalaciones visibles, sobre muros y en instalaciones provisionales para conectar motores y aparatos pequeños. El aislamiento de cordón flexible es un solo conductor de cobre suave o recocido cableado en haz, con lo cual se tiene un conductor extra flexible. Se usa para instalaciones de conexiones internas en aparatos industriales y es ideal para circuitos de control, máquinas herramienta, etc. El aislamiento de cordón de uso rudo es de 2 o 3 conductores extra flexibles de cobre suave o recocido con aislamiento vinílico unidos con relleno de yute o PVC y cubierta termoplástica. Se usan en aparatos de uso doméstico o industrial, tales como refrigeradores, lavadoras, planchadoras y en todas las máquinas portátiles. Por último, el aislamiento con forro Abstonel. Este es un conductor de cobre suave o recocido, estañado a cordón extra flexible con aislamiento de polivinilo, de cloruro de polivinilo, y una capa de asbesto, que lo hace resistente a la humedad, al calor, a las llamas y está formado por una malla trenzada de algodón. Este se usa en tableros de control. Ahora, la protección contra sobrecorrientes. Al circular corriente eléctrica se produce calentamiento, es decir, energía térmica, y si el calentamiento es excesivo y por lapsos de tiempo considerables, los elementos llegan a quemarse. Listones fusibles. Dentro de los tapones de los interruptores montados sobre una base de porcelana y sobre un socle de madera son resistencias de bajo valor que se funden al paso de corrientes mayores a las previstas. Los interruptores termomagnéticos, o mejor conocidos como pastillas, aprovechan el efecto del calentamiento por el paso de corrientes que no son previstas y esto hace que la condición de operar mecánicamente en automático haga que boten una palanca que va a ser la que va a indicar si existen fallas eléctricas en el circuito. La elección de fusibles o interruptores se debe seleccionar de un valor un poco superior al que resulte del cálculo exacto para impedir que se abra el circuito continuamente y los listones fusibles o interruptores termomagnéticos se clasifiquen de acuerdo a una corriente máxima que soportan. Fusibles sencillos. Estos son tapones fusibles de 30 amperes usados en interruptores de 2 por 30 amperes en base de porcelana. Una vez que se funde el listón o elemento fusible, es necesario sustituir el tapón por uno de iguales características. Los fusibles de cartucho. Estos son conocidos como tipo industrial por su forma de ser conectados, ya que son divididos en cartuchos
por contactos de castillo, con capacidades fusibles de 30, 60 y 100 amperes, mientras que los cartuchos con contacto de navaja tienen capacidades fusibles de 75, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 225, 300, 350, 400, 500 y 600 amperes. Interruptores termomagnéticos. Estos se distinguen por su forma de conectarse a unas barras conectoras de los tableros o centros de carga, permitiendo que sean de tipo enchufe o se puedan atornillar. Ahora, el cálculo de los conductores eléctricos. Para el cálculo exacto del calibre de los conductores eléctricos deben tomarse en consideración la corriente que va a ser transportada y la caída de tensión máxima previsible según el caso. Para evitar conductores de gran sección transversal se debe de corregir la intensidad de corriente multiplicándola por un factor de utilización o de demanda. Usualmente es el del 60 o el 90%. Existen unas tablas que nos van a ayudar a seleccionar los conductores y su protección. También existe otra tabla que nos va a ayudar a seleccionar la tubería de acuerdo a su diámetro. Circuito monofásico a 2 hilos. Para este se ocupa la fórmula de potencia eléctrica, que es igual a W igual a energía por corriente, pero como se trata de indicar la fórmula general abarcando combinaciones de carga resistiva, inductiva y capacitiva, se incluye el factor de potencia y entonces nos vamos a tener que W es igual a En por la corriente por el coseno de un ángulo. Para calcular el calibre de los conductores de corriente podemos despejar la corriente. Entonces vamos a tener que la corriente va a ser igual a la potencia entre la caída de tensión por el coseno del ángulo. Después de realizar ciertos despejes vamos a llegar a la conclusión de que la sección transversal va a ser igual a 4 veces la longitud por la corriente sobre la caída de tensión. Circuito monofásico a 3 hilos. Se trata de dos sistemas monofásicos a 2 hilos, es decir, que vamos a obtener la misma fórmula de la potencia, pero le vamos a incluir un número 2 y nos va a quedar que la potencia va a ser igual a 2 veces la caída de tensión por la corriente por el coseno del ángulo. Y al despejar la corriente vamos a obtener que es igual a la potencia sobre 2, a la potencia entre 2 veces la caída de tensión por la corriente por el coseno del ángulo. Como la carga total se reparte en dos sistemas a 2 hilos, la caída de tensión es la mitad con respecto al sistema elemental de fase y neutro. Después de realizar despejes, llegamos a la conclusión de que la sección transversal en un circuito monofásico a 2 hilos va a ser igual a 2 veces la longitud por la corriente sobre la caída de tensión. Sistema trifásico a 3 hilos. Este sistema es aplicado cuando todas las cargas potenciales son trifásicas, pero dividido en dos casos específicos. Cuando las cargas potenciales son 100% resistivas, vamos a tener que la potencia va a ser igual a la raíz de 3 por la caída de tensión por la corriente. Y entonces la corriente va a ser igual a la potencia sobre la raíz de 3 por la caída de tensión. Y el otro caso, cuando las cargas parciales son inductivas. En este, la potencia va a ser igual a la raíz de 3 por la caída de tensión por la corriente por el coseno del ángulo. Y al despejar la corriente vamos a obtener la siguiente fórmula que nos dice que va a ser igual a la potencia entre la raíz de 3 por la caída de tensión por el coseno del ángulo. Para calcular el calibre de los conductores de corriente se tiene que la corriente de la línea es igual a la raíz de 3. Entonces llegamos a la conclusión de que la sección transversal para un sistema trifásico a 2 hilos va a ser igual a 2 veces la longitud por la corriente entre la caída de tensión por el porcentaje
E. Un sistema trifásico a 4 hilos. Tratándose de un sistema que se considera 100% balanceado, en el neutro se toma una intensidad de corriente igual con corriente igual a cero. La potencia va a ser igual a la raíz de 3 por la caída de tensión por la corriente por el coseno del ángulo. Mientras que la corriente va a ser igual a la potencia sobre la raíz de 3 por la caída de tensión por el coseno del ángulo. Cuando no se da el dato del factor de potencia, se supone un valor normalmente de 0.85, ya que en ningún caso la carga total instalada es puramente resistiva. Conductor de tierra física. Es un sistema de tierra. El electrodo de tierra provee la conexión física para disipar la corriente a tierra. Sirve para aterrizar las partes metálicas de equipos eléctricos tales como motores, estufas, electrodomésticos, lavadoras, lavaplatos, ducterías metálicas y pantallas metálicas de cables. La varilla de tierra es el elemento más utilizado. Factores de corrección de temperatura y agrupamiento. Los factores de corrección por temperatura indican qué porcentaje disminuye la capacidad de corriente de los conductores eléctricos conforme aumenta la temperatura, mientras que los factores de corrección por agrupamiento son aplicables cuando se tiene más de 3 conductores activos dentro de un tubo conduit y ductos y otros tipos de canalizaciones cerradas. También indican el tanto por ciento a que disminuye su capacidad de conducción, situación que obliga a proteger dichos conductores de acuerdo con su nueva capacidad de conducción. El apagador sencillo. Este es un dispositivo eléctrico que permite el encendido y apagado de cualquier tipo de carga. La carga generalmente es un circuito de iluminación compuesto por uno o varios focos. Al interruptor sencillo también se le conoce como control de un solo punto. Y por último, el apagador de escalera. Los apagadores de escaleras son apagadores que cuentan con 3 vías. El uso de los mismos es para encender y apagar un foco o bombilla desde 2 partes distintas. Se llama de escaleras porque existen sitios que cuentan con escaleras y se debe iluminar sus escalones para subir y bajar de la misma. Entonces, deben existir apagadores en la parte superior de la escalera y la inferior. Por eso recibió ese nombre. Y eso sería todo en este video.